Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En la sesión pasada analizamos la potestad de fiscalización y las competencias en la cual la misma se descompone y sus limitaciones, desde luego. Revisamos cada una de las facultades específicas de la fiscalización tributaria y sus perfiles fundamentales. Ahora nos corresponde analizar cuáles son los derechos y garantías que asisten a los sujetos pasivos frente a la actuación de la fiscalización tributaria. La fiscalización y la verificación tributaria son unos procedimientos invasivos que suelen tener consecuencias gravosas naturalmente para los contribuyentes porque van a resultar probablemente en la determinación de una diferencia de impuesto a pagar y en la imposición de sanciones. No necesariamente es así, pero digamos que es una posibilidad cierta y que si hacemos un análisis estadístico es lo más probable, ¿no? Cuando los sujetos pasivos toleran el ejercicio de estas potestades administrativas, permiten que extraños ingresen a sus domicilios fiscales, examinen sus documentos, les requieran información a ellos y a terceros, los citen para comparecer en la administración tributaria, interrogarlos, pedirles el reconocimiento de documentos, de firma, permiten también que la fiscalización tome posesión de ciertos documentos, incluso de la contabilidad de bienes con los que, por ejemplo, se suponga que se ha cometido un ilícito tributario, y en general para que permiten que estos funcionarios perturben la actividad normal de las personas y como expliqué en la oportunidad pasada, esa perturbación hay que aceptarla, pero dentro de ciertos límites que están definidos por la Constitución y por las leyes, que ofrecen un catálogo amplio de derechos y garantías en favor de los sujetos pasivos, que sirven para moderar y encauzar el ejercicio de las potestades y sobre todo para conjurar el uso arbitrario de las mismas. A nivel global existe una marcada tendencia a rescatar la importancia y vigencia de estos derechos y garantías. Existen varios instrumentos internacionales que, aunque no son vinculantes en el derecho interno, tienen el carácter de soft law, de ley blanda, y sirven como orientaciones y sobre todo para poner en evidencia que las administraciones tributarias no tienen poderes ilimitados, que su actividad es completamente reglada y subordinada tanto a la Constitución como a las leyes, y que en un Estado de Derecho hay límites infranqueables, que protegen a los ciudadanos y que deben ser respetados. Digamos que se trata de un sistema de contrapesos, donde cada acción de la administración tributaria tiene una reacción de signo contrario en un derecho o una garantía del contribuyente. Entonces, tenemos que reiterar una vez más que mientras las potestades de fiscalización y verificación tributaria no tienen rango constitucional, sino que son subrogados legales, que están ordenados a garantizar el cumplimiento del deber constitucional de contribuir con el sostenimiento de las cargas públicas mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones, los derechos y garantías de los contribuyentes sí que tienen rango constitucional y a veces incluso el rango de derechos humanos, y por lo tanto son supraconstitucionales. El balance entre estas dos fuerzas, ¿no? Entre el ejercicio de la potestad de fiscalización por una parte y los derechos y garantías de los contribuyentes por el otro lado, puede ser armonioso o puede ser muy turbulento, ¿no? La tributación va a ser posible y eficiente, y esto sería importante que la administración tributaria lo entendiera. La tributación va a ser eficiente en la medida en que se ejerza dentro de los límites impuestos por la Constitución y las leyes y con pleno respeto
de los derechos y garantías de los sujetos pasivos, porque de lo contrario, el ejercicio de la potestad de fiscalización va a ser una fuente de un permanente conflicto y de ineficiencia recaudatoria. Pues el ser humano rechaza de manera natural el atropello de sus derechos y siempre va a buscar la forma de evitar que esto ocurra. Entonces, aquí trataremos de inventariar los derechos que protegen a los sujetos pasivos de la imposición frente al ejercicio de las potestades administrativas de fiscalización y verificación tributaria. Debo reiterar una vez más que el texto expreso de los artículos de las diferentes leyes que vamos a analizar, en especial del Código Orgánico Tributario, es importante, pero no es esencial. Los derechos y garantías de los contribuyentes existen con independencia de lo que diga el Código Orgánico Tributario y otras leyes, porque la mayoría de estos derechos y garantías derivan de la Constitución y otros incluso son derechos humanos que no necesitan ser reconocidos ni siquiera por la propia Constitución. Si mañana el Código Orgánico Tributario es modificado y se transforma en un instrumento aún más draconiano que el que tenemos ahora en vigencia, los derechos y garantías de los contribuyentes no van a dejar de existir. Lo que sí es esencial, no ya para la existencia de estos derechos y garantías, sino para su efectividad en la práctica, es que su disfrute sea garantizado por jueces imparciales e independientes, y por eso es que la independencia e imparcialidad de los jueces es el valor más importante de todos para garantizar el Estado de Derecho. Bien, ya entrando en materia, vamos a ir viendo, como dije, un catálogo bien extenso de derechos y garantías de los contribuyentes, y comenzaremos por el que yo diría es la puerta de entrada para todos los demás, que es el derecho a ser notificado. Absolutamente todo procedimiento administrativo, salvo aquellos que son iniciados a instancia del administrado, comienzan con un acto que comunica el inicio de ese procedimiento, que es justamente la notificación. Tratar en primer lugar el derecho a la notificación, aunque pareciera un tanto arbitrario, no lo es en realidad, pues como he dicho, el adecuado respeto de este derecho garantiza el ejercicio de todos los demás. La notificación de las actuaciones administrativas permite a los sujetos pasivos tomar conocimiento de la existencia de un procedimiento que afecta o eventualmente puede afectar sus derechos e intereses. Le permite organizar sus alegatos y pruebas, le permite hacerse asistir y asesorar profesionalmente durante el curso del procedimiento con la debida antelación, le permite incluso cumplir tempestivamente con los requerimientos de información y documentación efectuados por la Administración Tributaria, tomar las medidas para que las tareas de inspección y fiscalización de la Administración Tributaria se desenvuelvan con absoluta normalidad y ejercer, si fuera el caso, la defensa de sus derechos e intereses en forma oportuna ante los organismos competentes y a través de los medios adecuados, y en general prepararse para afrontar adecuadamente este procedimiento administrativo donde están involucrados sus derechos e intereses. Satisfacer el derecho a la notificación es esencial, entre otras cosas, porque es condicionante del efectivo ejercicio del derecho a la defensa, de acuerdo con el artículo 49.1 de la Constitución. El sujeto fiscalizado tiene derecho a imponerse o enterarse de todo acto administrativo de efectos particulares, definitivos o de trámite que afecte sus derechos, tal como se deduce de los artículos 171 del Código Orgánico Tributario y 73 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo. Entonces, la ausencia de notificación es una causa eficiente de indefensión del administrado frente a las actuaciones de la Administración Tributaria. En el caso específico de la fiscalización tributaria, el artículo 188 del Código Orgánico Tributario dispone que toda fiscalización
debe iniciarse con una providencia emanada de la Administración Tributaria del sujeto pasivo, la que corresponde al domicilio fiscal del sujeto pasivo, en la que se indique con toda precisión el contribuyente o responsable que está siendo objeto de la fiscalización, los tributos, periodos y elementos constitutivos de la base imponible que van a ser fiscalizados, la identificación de los funcionarios actuantes, así como cualquier otra información que permita individualizar las actuaciones fiscales. Estas providencias tienen que ser específicas, no genéricas. Las autorizaciones genéricas dadas a un funcionario para fiscalizar a cualquier contribuyente son ilegales porque violan el artículo 188 del Código Orgánico Tributario. La notificación es además una condición de eficacia del acto administrativo, es decir, mientras la manifestación de voluntad de juicio o de conocimiento de la administración tributaria no sea comunicada apropiadamente al administrado, no surge efecto alguno frente a este. Vamos a recordar que la eficacia no es igual a la validez. El acto administrativo puede ser totalmente válido e ineficaz y puede ser eficaz pero inválido, ¿no? El que el acto administrativo sea eficaz significa simple y llanamente que despliega todos sus efectos jurídico-formales y jurídico-materiales. El acto se hace desde ese mismo momento de obligatorio cumplimiento. Por supuesto, salvo el ejercicio de las defensas a que hubiera lugar con respecto al mismo, recursos, etc., ¿no? La jurisprudencia había expresado en el pasado que las autoridades administrativas debían privilegiar la notificación personal, agotando todos los medios necesarios para agotar esta notificación personal. Y es lógico que así sea, porque la notificación personal es la que mejor garantiza el efectivo ejercicio del derecho a la defensa, porque es la que asegura que el contribuyente tiene conocimiento de la actuación que le puede afectar. El Código Orgánico Tributario vigente retrocede en este campo en desmedro de los derechos de los contribuyentes y en una regulación inaudita y carente de toda racionalidad. El artículo 172 del Código Orgánico Tributario declara que las notificaciones se practican sin orden de prelación en las formas indicadas por la norma. Entonces ya la notificación personal no tendría esa preeminencia que naturalmente tiene que tener y que nosotros seguimos considerando que la tiene, que la Administración Tributaria tiene que agotar necesariamente todos los medios a su alcance para realizar la notificación personal en la forma en que la regula el Código Orgánico Tributario y como una manera de asegurar el adecuado ejercicio del derecho a la defensa. Sobre el punto específico de la notificación realizada por medios electrónicos, fundamentalmente por correo electrónico, debe tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 34 del Código Orgánico Tributario, la Administración Tributaria puede establecer un domicilio fiscal electrónico obligatorio para las notificaciones y este va a tener preferencia respecto a los previstos en los artículos, en los domicilios fiscales previstos en los artículos 31, 32 y 33 del Código, lo cual es muy importante y no debe tomarse a la ligera. Una atenta lectura de esta norma revela que es necesario que la Administración Tributaria emita un acto administrativo de efectos particulares estableciendo el domicilio electrónico del contribuyente. Además, es indispensable que previamente la Administración Tributaria dicte unas normas que regulen el funcionamiento y las formalidades relativas al domicilio fiscal electrónico. Así lo dice claramente el artículo 34 del Código Orgánico Tributario. Si esa regulación no existe, como de hecho no existe, no puede establecerse domicilio fiscal alguno electrónico, ¿no? Ya sobre este tema, otros asesores fiscales como Isabel Figueira, Camilo Londón y Héctor Orochena han estudiado el asunto y todos más o menos llegamos al consenso, estamos de acuerdo en que la tenencia de un domicilio electrónico para recibir notificaciones
de entes de la administración tributaria es un derecho de los ciudadanos regulado en el artículo 8.3 de la Ley de Infogobierno, pero que requiere, de acuerdo con esa misma norma, cumplir los términos y condiciones establecidos en la Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas, concretamente lo regulado en sus artículos 7 y 8. Es muy importante revisar lo que establecen los artículos 7 y 8 de la Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas para entender cómo podría la Administración Tributaria Nacional establecer ese domicilio electrónico para recibir notificaciones, y recordar que primero tiene que establecerlo, lo que implica que el contribuyente indique cuál es el domicilio electrónico donde va a recibir la notificación, y segundo, tiene que haber una normativa que regule las formalidades y el resto de las regulaciones relativas a ese domicilio electrónico. Hasta que eso no exista, las notificaciones hechas por correo electrónico son, en mi opinión, inválidas. La Carta de Derechos y Garantías del Contribuyente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario dedica 3 apartados especiales en sus artículos 48, 49 y 50 al derecho a la notificación, lo que pone en evidencia su importancia. El Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa ha reconocido la importancia del derecho a la notificación en sentencia 01904 del 21 de noviembre de 2007 en el caso Imagen Publicidad. Bien, el segundo derecho importantísimo es el derecho a la defensa. Iniciado el procedimiento de fiscalización y debidamente notificado el sujeto pasivo, este tiene derecho en todo momento a ser oído, a presentar argumentos, alegatos, defensas, explicaciones en defensa, valga la redundancia, de sus derechos e intereses. Y toda esa información suministrada, todos esos alegatos, todos esos argumentos presentados deben ser tomados en cuenta por la fiscalización tributaria, porque recuérdense que la potestad de fiscalización como potestad administrativa se ejerce en la búsqueda de la verdad material, de la verdad verdadera, no de verdades meramente formales. La administración pública en general y la tributaria en particular está obligada siempre y en todo caso a agotar todas las diligencias que sean necesarias para el mejor conocimiento del asunto. Y en materia tributaria, el fin último del procedimiento de fiscalización y determinación de la obligación tributaria es llegar a una determinación sobre base cierta del tributo para que el tributo recaiga sobre verdaderas manifestaciones de capacidad contributiva. El derecho a la defensa lo podemos definir, digamos, de una manera muy simple, muy general, como una facultad jurídicamente encuadrada de naturaleza adjetiva de presentar alegatos y argumentos de hecho y de derecho, así como pruebas para sustentarlos en protección de los derechos e intereses de la persona. La Constitución de 1999, al menos desde el punto de vista formal, representó un avance importante en cuanto a la regulación del derecho a la defensa, porque reguló de una manera muy detallada el concepto del debido proceso, y dentro del debido proceso una de las importantísimas manifestaciones es el derecho a la defensa. Desafortunadamente ese avance en la regulación de este importante derecho no se corresponde en lo absoluto con lo que ha ocurrido en la práctica en cuanto al ejercicio efectivo del derecho a la defensa por parte de los ciudadanos, sobre todo cuando se enfrentan a la administración pública, ¿no? En los últimos 20 años lo que podemos decir es que el derecho a la defensa y todos los derechos y garantías de los contribuyentes han sido debilitados, restringidos o incluso eliminados teóricamente, porque como dije al principio, siguen existiendo, solo que no hay quien los garantice, ¿no? El Código Orgánico Tributario no es explícito en cuanto a la regulación del derecho a la defensa durante la fase de fiscalización, porque solamente establece en su artículo 198 la posibilidad de presentar el llamado escrito de descargos y promover pruebas.
pero eso ocurre cuando la fase de fiscalización ya ha terminado y lo que se va a abrir entonces, si el contribuyente no acepta, no se allana al reparo, es la apertura del sumario administrativo, ¿no? En realidad la ausencia de esa regulación es irrelevante porque de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución, el debido proceso se aplica en todas las actuaciones judiciales y administrativas y en consecuencia, según establece el numeral 1 de ese artículo 49, la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. La Carta de Derechos y Garantías del Contribuyente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario establece en su artículo 45 el derecho a la audiencia, entendido como el derecho a ser oído en el trámite administrativo con carácter previo a la emisión de la liquidación o acto de determinación. Y en su caso, en una fase específica del procedimiento para presentar alegaciones, antecedentes y pruebas dentro de los plazos previstos en la ley. Y además reconoce el derecho a que tales alegaciones, antecedentes y pruebas sean incorporados al procedimiento de que se trate, es decir, que sean tomados en consideración, que sean valorados por las administraciones tributarias. Otro derecho importantísimo de los contribuyentes frente a la administración tributaria, porque recuérdense que los procedimientos de la administración tributaria pueden desembocar en la imposición de sanciones administrativas que pueden llegar a ser verdaderamente gravosas. No solo pensemos en las multas, sino en las sanciones de cierre, por ejemplo, de cierre de establecimiento. Es el derecho a ser presumido inocente. Este derecho opera desde el mismo momento en que la administración tributaria y el sujeto pasivo fiscalizado comienzan a interactuar, sin importar cuál sea la información, la sospecha, el indicio que posea el ente fiscalizador con respecto a ese sujeto. Ese sujeto se le presume inocente. Además, y como lo ha afirmado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 159 del 25 de abril de 2003, en el caso Franklin Ramírez Mesa, ese derecho a ser presumido inocente permanecerá y desplegará la totalidad de sus efectos jurídicos formales y jurídicos materiales hasta que se determine en el juicio la culpabilidad de los sujetos incriminados. Es decir, desde que se inicia la fiscalización hasta que se dicte la sentencia definitivamente firme que confirme las sanciones impuestas al contribuyente o al responsable, estos deben presumirse inocentes. La presunción de inocencia es un derecho constitucional por virtud del cual toda persona acusada de haber cometido un delito, una falta o una infracción administrativa se considera inocente mientras no se demuestre lo contrario ante un juez imparcial, a través, desde luego, de un proceso rodeado de todas las garantías y con base en la aportación, evacuación y valoración de las pruebas de cargo legales, legítimas, conducentes y pertinentes que así lo establezca. La presunción de inocencia es reconocida en el artículo 49.2 de la Constitución, pero es muy importante decir que la Constitución no hace otra cosa que seguir la orientación marcada en esta materia por instrumentos internacionales de crucial importancia y de obligatorio cumplimiento, como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Resolución 217 número 3 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el artículo 6.2 del Convenio Europeo de fecha 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de los Derechos y Deberes del Hombre,
Por su categoría de derecho inherente a la persona humana y de derecho constitucional extensible a las personas jurídicas, la presunción de inocencia no puede ser disminuida en sus efectos y consecuencias, ni soslayada, desconocida o condicionada en ningún caso. Y el efecto fundamental que provoca la presunción de inocencia es un efecto jurídico formal, porque invierte la carga de la prueba, de manera que quien acusa es el que tiene la carga de probar la comisión, en este caso, del ilícito o el delito tributario. Pero bueno, desde luego, destruir esta presunción de inocencia, como ya dije, no se puede hacer de cualquier forma, sino con las pruebas de cargo legales, legítimas, pertinentes y conducentes que establezcan de manera definitiva la culpabilidad del sujeto investigado. Otro derecho importantísimo es el derecho a la privacidad e inviolabilidad del hogar doméstico y otros recintos privados. Vimos en nuestra primera sesión que en ejercicio de la facultad de fiscalización la administración tributaria puede acceder al domicilio fiscal del contribuyente y a otros espacios en los que se encuentre o puede encontrarse información tributaria relevante. Pero esto tiene varias limitaciones, ¿no? De acuerdo con el artículo 47 de la Constitución, el hogar doméstico y todo recinto privado de personas son inviolables y no pueden ser allanados sino mediante orden judicial para impedir la perpetración de un delito o para cumplir de acuerdo con la ley las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano. El hogar es, según el artículo 635 del Código Civil, la vivienda principal de la familia. En definitiva, se trata de un recinto donde habita la persona. Es el recinto privado por excelencia, el cual se dota de una protección especial conectada con el derecho a la intimidad y a la vida privada, regulado en el artículo 60 de la Constitución, así como a la protección de la familia establecida en el artículo 75 de la Constitución. Obsérvese que de acuerdo con la Constitución, no solo el hogar doméstico, sino todo recinto privado se encuentra protegido por la garantía de la inviolabilidad. Esta previsión tiene una importante repercusión en el ámbito tributario y es por ello que el artículo 137.12 del Código Orgánico Tributario autoriza a la Administración Tributaria a realizar inspecciones y fiscalizaciones en los locales y medios de transporte ocupados o utilizados a cualquier título por los contribuyentes o responsables, pero cuando estas fiscalizaciones e inspecciones se realicen fuera de las horas hábiles en que opera el contribuyente o en los domicilios particulares, es necesario que se obtenga una orden judicial de allanamiento de conformidad con lo establecido en las leyes especiales. Entonces, cuando se trate del hogar doméstico y otros recintos privados y sus ocupantes, por ejemplo, no permitan a la administración tributaria el acceso a los mismos, bajo ningún concepto puede soslayarse la necesidad de una orden de allanamiento, acudiendo, por ejemplo, al apoyo del resguardo nacional tributario de conformidad con los artículos 137.3 y 151.4 del Código Orgánico Tributario. El apoyo del resguardo nacional tributario para realizar inspecciones forzadas ante la resistencia del contribuyente o el responsable solo es posible en los casos de los locales o medios de transporte en los cuales se realiza una actividad económica relevante a los fines tributarios, pero jamás en el supuesto del hogar doméstico u otros recintos privados, ¿no? En esta circunstancia siempre será necesaria la orden de allanamiento y en cualquier caso, aún obtenida esa orden de allanamiento, deben respetarse los derechos humanos de los ocupantes y la totalidad de los derechos y garantías que amparan el sujeto pasivo de la imposición, especialmente la integridad física, artículo 46 de la Constitución, la dignidad de las personas, artículo 47 de la Constitución,
y su derecho de propiedad, obviamente de acuerdo con los artículos 55 y 115 de la Constitución, ¿no? Si la administración tributaria desconoce, amenaza con desconocer estas limitaciones, incurre en responsabilidad patrimonial por violación de derechos humanos de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la Constitución. Y además, todas las pruebas recabadas de esa forma son pruebas ilegítimas y por tanto inadmisibles de acuerdo con el artículo 49.1 de la Constitución, porque se han obtenido en violación del debido proceso. Esta situación que pudiera parecer muy abstracta se va a poner un poco delicada con respecto a la aplicación, por ejemplo, de la ley de impuesto a los grandes patrimonios, donde parte de la base imponible del tributo en el caso de las personas naturales puede estar ubicada dentro de domicilios y recintos privados, como es el caso, por ejemplo, de las joyas, las obras de arte, las antigüedades que normalmente están en el hogar de las personas. Cuando la fiscalización tributaria pretenda entrar a determinar este impuesto en los hogares de las personas y las personas se nieguen a permitir ese acceso, la administración tributaria necesariamente tendrá que acudir a obtener una orden de allanamiento, porque si no lo hace está violando directamente la Constitución y está violando además derechos humanos, ¿no? Es muy importante aquí tener presente que la inspección de los recintos privados y sobre todo del domicilio de las personas es una medida extrema, una invasión máxima de la privacidad, ¿no? Y que por lo tanto tiene que ser excepcional, justificada y siempre respetuosa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? Nunca, jamás el interés de la recaudación puede estar por encima de los derechos humanos. La Carta de Derechos y Garantías de los Contribuyentes del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario reconoce en sus artículos 69 y 70 el derecho a la inviolabilidad del domicilio tanto de las personas físicas como de las personas jurídicas y la exigencia de un mandamiento judicial para la entrada de los funcionarios de la administración en el domicilio constitucionalmente protegido. Otro derecho muy importante es el derecho a que las actuaciones de la administración tributaria se produzcan en días y horas hábiles. Los sujetos pasivos deben prestar su concurso voluntario para que las tareas de fiscalización se desenvuelvan con normalidad. Una característica típica del ejercicio de estas potestades administrativas es que ellas pueden afectar los derechos y los intereses de los administrados, y esa afectación, como dije al principio, tiene que ser tolerada en la medida en que se haga dentro de los límites de la atribución de la competencia respectiva y con respeto de los derechos y garantías de los ciudadanos. Ahora bien, la potestad de fiscalización debe ejercerse, esta en particular, con la mínima perturbación posible de las actividades normales de los sujetos pasivos de la imposición, y por eso es que el artículo 162 del Código Orgánico Tributario dispone que las actuaciones de la administración tributaria y las que se realicen ante ella deben practicarse en días y horas hábiles, justamente para perturbar en lo mínimo posible las actividades normales del contribuyente. Otro derecho muy importante es el que se deje constancia de la comparecencia ante la administración tributaria. La comparecencia ante las autoridades tributarias previo requerimiento formalmente notificado es una obligación del sujeto pasivo de conformidad con el artículo 155.11 del Código Orgánico Tributario, pero debe concederse al sujeto fiscalizado un plazo razonable para atender la orden de comparecencia. Esta debe hacerse para un día y una hora hábil y además debe hacerse en la administración tributaria que corresponde al domicilio fiscal del sujeto pasivo. La falta de comparecencia es un ilícito formal sancionado con multa de acuerdo con el artículo 105.4 del Código Orgánico Tributario,
Pero es muy importante señalar, y esto parece olvidarse en algunas ocasiones, que la orden de comparecencia no es para realizar un interrogatorio de naturaleza policial, sino una oportunidad para que el contribuyente suministre información, aclare o amplíe el contenido de la información que ya posee la administración tributaria en un ambiente de respeto mutuo y sin coacciones de ninguna especie, pues es un derecho de las personas en sus relaciones con la administración pública en general y con la administración tributaria en particular, ser tratada con respeto y deferencia. Así lo establece de manera expresa y lo consagra como un derecho el artículo 10.9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. En ningún caso la comparecencia puede ser un mecanismo para provocar que el sujeto pasivo declare contra sí mismo, pues eso está prohibido por el artículo 49.5 de la Constitución. Finalmente, el sujeto pasivo que atiende la orden de comparecencia tiene derecho a que se le entregue constancia de su existencia como prueba fehaciente de que ha cumplido el deber formal legalmente establecido, tal como lo señala el artículo 160 del Código Orgánico Tributario. Otro derecho muy importante es la posibilidad de promover y aportar pruebas durante toda la fase de fiscalización, ¿no? La posibilidad de probar es una consecuencia necesaria del ejercicio del derecho a la defensa en cualquier procedimiento o proceso donde existan hechos cuya ocurrencia es objeto de debate, porque sin la prueba la defensa es un derecho minusválido. Pues de nada vale alegar si lo alegado no puede demostrarse para convencer a quien tiene que adoptar la decisión correspondiente. En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la prueba es un derecho constitucional reconocido en el artículo 49.1 de la Constitución como una derivación de la garantía del debido proceso, de modo que este debido proceso no existe cuando se impide al sujeto probar, ¿no? Hemos señalado previamente que la tarea fundamental de la fiscalización tributaria es recolectar datos y pruebas relevantes para la determinación de los tributos o la constatación del cumplimiento de los deberes formales. Y esa tarea de recolección tiene dos vertientes: el acopio de informaciones, datos y pruebas que hace la fiscalización de oficio y la actividad de suministro de información, datos y pruebas que hace el sujeto investigado, ¿no? Esta última actividad es un derecho que no puede ser desconocido, porque la potestad de fiscalización, como dije anteriormente, no tiene rango constitucional, pero el derecho a la prueba sí lo tiene, incluso supraconstitucional, porque es un derecho humano, ¿no? Un derecho humano de naturaleza adjetiva, de naturaleza procesal. De modo pues que la fiscalización tiene que admitir, sustanciar y valorar la totalidad de las pruebas que le sean presentadas por los sujetos pasivos fiscalizados, ¿no? La Carta de Derecho de Garantía del Contribuyente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario dedica varios apartados al derecho a la prueba que poseen los sujetos pasivos en sus artículos 18, 46, 51, 52 y 123, lo que revela pues la importancia de este derecho, ¿no? Otra garantía muy importante es la interdicción de las pruebas ilegítimas que mencioné un poco por encima anteriormente. La Constitución excluye de todo procedimiento aquellas pruebas que han sido obtenidas con violación de trámites esenciales o en ausencia total del debido proceso, conforme al artículo 49.1 de la Constitución, ¿no? Entonces, son inadmisibles todas las pruebas obtenidas por la administración tributaria con violación de derechos humanos, con violación de derechos constitucionales, sin cumplir los procedimientos administrativos previstos en el Código Orgánico Tributario o en otras leyes adjetivas que resulten aplicables al caso concreto, ¿no? Otro derecho muy importante es el que los requerimientos de información de la administración tributaria sean específicos y pertinentes, ¿no? De acuerdo con lo establecido en el artículo 147.4 del Código Orgánico Tributario, es
un deber de la administración tributaria y correlativamente un derecho de los contribuyentes que los requerimientos de información sean precisos y pertinentes, especificándose con claridad cuáles son los documentos, datos e informaciones solicitados por la administración tributaria. Los requerimientos de información genéricos no solo suponen arbitrariedad y abuso de derechos, sino que denotan desconocimiento y falta de profesionalismo en el ejercicio de la potestad de fiscalización. Los funcionarios que realizan la fiscalización tienen que saber exactamente cuál es la información que necesitan a los fines de la determinación tributaria y de la constatación del cumplimiento de deberes formales. Y esa es la información que tienen que solicitar, ¿no? Además, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, la información que tiene que solicitar la administración tributaria es la información pertinente, es decir, la que de manera directa e inequívoca está relacionada con el cumplimiento de los deberes y obligaciones tributarias. El derecho a entregar solamente la información pertinente está claramente establecido en el artículo 7.6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de acuerdo con el cual las personas en sus relaciones con la administración pública tienen derecho a presentar solo los documentos exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate. Por su parte, la Carta de Derecho y Garantía de los Contribuyentes del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario reconoce en el artículo 63 el derecho a que no se practiquen requerimientos generalizados de información, lo que se llaman las Fishing Expeditions, que creo que las mencioné en la sesión anterior. También existe el derecho a que se deje constancia de toda la documentación que ha sido entregada por el contribuyente. Como acabamos de decir, la Administración Tributaria tiene competencia para exigir a los sujetos pasivos la exhibición y entrega de aquella documentación que es pertinente a los fines de determinar la obligación tributaria o el cumplimiento de los deberes formales. Y los contribuyentes y los responsables naturalmente tienen que prestar su colaboración con la Administración Tributaria para suministrar toda esta información. Pero el contribuyente tiene derecho a que se deje constancia de la información que ha entregado, sobre todo para que no se le vuelva a pedir lo que ya entregó, que es una conducta muy frecuente de nuestras administraciones tributarias. El artículo 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública establece que en sus relaciones con la administración las personas tienen derecho a obtener copia sellada de los documentos que han entregado. Y por otra parte, los artículos 44 y 46 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo disponen que en los ministerios, organismos y demás dependencias públicas debe llevarse un registro de presentación de documentos en el cual debe dejarse constancia de todos los escritos, peticiones, recursos que presenten los administrados y naturalmente también de las pruebas que han sido promovidas en un procedimiento cualquiera, ¿no? En este mismo sentido, la Carta de Derecho y Garantía de los Contribuyentes del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario reconoce el derecho a obtener certificaciones y copias de todos los documentos presentados, incluyendo por supuesto las declaraciones impositivas. Esto está previsto en el artículo 42 de la mencionada carta. Otro derecho muy importante es el derecho a que se resguarde la documentación entregada por los contribuyentes, ¿no? La documentación e información relevante a los fines tributarios que los sujetos pasivos ponen a disposición de la administración tributaria es de su propiedad y solo es suministrada para que la administración tributaria pueda ejercer las potestades y competencias que le asigna la ley, pero siendo que esa documentación es propiedad de los sujetos pasivos, la administración tributaria está obligada a adoptar todas las medidas necesarias para resguardar la privacidad de la misma, pero también su integridad, ¿no? Es decir, para que esta información no se extravíe o no se deteriore, no se destruya desde el punto de vista físico. Y esto aplica, por supuesto, también para la información que se presenta en forma digital, ¿no? En sintonía con esto, a la par que el artículo 137.7 del Código Orgánico Tributario le otorga a la administración tributaria la facultad de retener y asegurar documentos revisados durante la fiscalización,
incluidos los registrados en medios magnéticos o similares, le impone también la obligación de tomar medidas necesarias para su conservación. Y el artículo 137.10 señala que la administración debe adoptar las medidas administrativas necesarias para impedir la destrucción, desaparición o alteración de los documentos que exija a los sujetos pasivos, ¿no? Incluidos los registrados en medios magnéticos o similares. Otro derecho muy importante es el derecho a la reserva y la confidencialidad. La información tributaria relevante debe estar a disposición de la Administración Tributaria para su revisión, confrontación, copia y eventual retención, en los supuestos obviamente taxativamente regulados en el Código Orgánico Tributario. El resto de la información sin trascendencia tributaria es reservada y no puede ser ni requerida ni revisada porque está protegida por el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en toda su forma, de acuerdo con el artículo 48 de la Constitución. Según el artículo 136 del Código Orgánico Tributario, las informaciones y documentos que sí tienen relevancia a los fines tributarios que la Administración Tributaria obtenga por cualquier medio tienen carácter reservado y solo van a ser comunicadas a la autoridad judicial o a cualquier otra autoridad en los casos en que establezcan las leyes. El artículo 148 del Código Orgánico Tributario establece que los funcionarios de la Administración Tributaria y las entidades a las que se refieren los numerales 10 y 11 del artículo 131 del Código Orgánico Tributario están obligados a guardar reserva en lo concerniente a las informaciones y datos suministrados por los contribuyentes, responsables y terceros, así como los obtenidos en uso de sus facultades legales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 137, ¿no? Este derecho también es reafirmado de manera específica en el caso de las fiscalizaciones que se hacen en la sede de la propia Administración Tributaria, pues el artículo 139, parágrafo único del Código Orgánico Tributario señala que la Administración Tributaria debe garantizar el carácter reservado de la información y disponer de las medidas necesarias para su conservación. El derecho a la reserva y confidencialidad de la información es de tal trascendencia que también en este caso la Carta de Derechos y Garantías de los contribuyentes del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario la reconocen en su artículo 62, ¿no? Otro derecho importantísimo es el derecho de apertura y acceso al expediente administrativo. Uno de los derechos fundamentales de los sujetos pasivos en sus relaciones con la administración tributaria es este derecho a que exista un expediente administrativo y a que se pueda acceder al mismo y a obtener copias del mismo. En la fase de fiscalización, el ejercicio de este derecho es crucial porque el expediente administrativo es el repositorio donde se recogen todas las actuaciones de la fiscalización, las pruebas e informaciones recabadas y la documentación e información entregada por el sujeto pasivo, y ese conjunto de documentos va a estar allí recibiendo más documentos e información durante todo el trámite de los procedimientos administrativos de primer grado, de segundo grado y luego eventualmente en los procedimientos de naturaleza judicial. La existencia de un expediente administrativo es un derecho de principalísima importancia y tiene rango constitucional de acuerdo con la interpretación concordada de los artículos 28, 49.1, 141 y 143 de la Constitución. En cuanto a las reglas que deben seguirse en la formación de los expedientes administrativos, la jurisprudencia ha aplicado supletoriamente o por analogía lo dispuesto en el artículo 25 del Código de Procedimiento Civil. En general, las normas de rango legal que regulan la formación del expediente administrativo, sus características formales y el derecho de acceso al mismo están en los artículos 31, 32 y 51 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo y en los artículos 7.4, 158, 159 y 160 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. En el caso específico de la fiscalización tributaria, el artículo 189 del Código Orgánico Tributario dice que en toda fiscalización se abrirá expediente en el que se incorporará la documentación que soporte la actuación de la administración
tributaria. En dicho expediente se harán constar los hechos u omisiones que se hubieran apreciado y los informes sobre cumplimiento o incumplimiento de normas tributarias o situación patrimonial del fiscalizado. Y por supuesto tienen que constar ahí, aunque el código no lo diga, todas las informaciones aportadas, todas las pruebas promovidas por los sujetos pasivos fiscalizados, ¿no? Para concluir este epígrafe es importante referirse a una previsión que está en el artículo 161 del Código Orgánico Tributario y que es radical y absolutamente inconstitucional. Nos referimos a la confidencialidad de las actuaciones fiscales antes de que se notifique el acta de reparo que está establecida, como dije, en este artículo 161 del Código Orgánico Tributario. Esta norma no tiene ninguna justificación porque la fiscalización tributaria no es un procedimiento de investigación policial que requiera el sigilo para no comprometer el resultado exitoso de las pesquisas. Existen efectivamente procedimientos de naturaleza policial o que atañen a materias relacionadas con la seguridad y defensa del Estado, donde el carácter confidencial y reservado de las actuaciones es completamente lógico para que no desaparezcan las evidencias y no se escapen, no se evadan los responsables. Pero en materia tributaria no hay una investigación criminal, salvo por lo que respecta a los delitos tributarios, pero los delitos tributarios son delitos económicos, no son delitos de crimen organizado, terrorismo, tráfico de droga, etcétera, etcétera, ¿no? Ni un asunto tampoco que atenta contra la seguridad y defensa del Estado, ¿no? De manera que esta previsión del artículo 161 del Código Orgánico Tributario no tiene la más mínima justificación y es una violación flagrante de los artículos 49.1, 141 y 143 de la Constitución y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Otro derecho importantísimo es el derecho a la celeridad, eficacia y economía del procedimiento de fiscalización. Los artículos 141 y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública establecen que la Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y se fundamenta, entre otros, en los principios de celeridad, eficacia y eficiencia. Y por su parte, el artículo 30 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos dispone que la actividad administrativa se va a desarrollar de acuerdo con los principios de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad. Se ha dicho que no existe un límite temporal para los procedimientos de fiscalización. Es verdad, en el Código Orgánico Tributario no existe un plazo específico de duración del procedimiento de fiscalización, sino el único límite es el de la prescripción. Pero eso no significa que la fiscalización se puede tomar todo el tiempo que le venga en gana al funcionario fiscalizador, porque si así lo hace, esto es una violación del derecho de petición y a obtener oportuna y adecuada respuesta conforme a los artículos 51 de la Constitución, 9 y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y 2, 3, 4, parágrafo único y 6 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Y es además, como dije al principio, una violación de los principios de celeridad, eficacia y eficiencia que gobiernan la actividad administrativa de acuerdo con los artículos 141 de la Ley Orgánica de la Administración, de la Constitución y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, así como también del artículo 30 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo. La Carta de Derecho y Garantía de los Contribuyentes del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, en su artículo 86, consagra el derecho a que las actuaciones de la fiscalización tributaria se lleven a cabo, o en general de la administración tributaria, se lleven a cabo sin dilaciones, requerimientos o esperas innecesarias, ¿no? Otro derecho importantísimo es el derecho a que se deje constancia del cumplimiento de las obligaciones y derechos y deberes formales tributarios. Si la fiscalización concluye que el contribuyente ha cumplido correctamente con sus obligaciones tributarias en relación con el tributo fiscalizado y asimismo ha cumplido con los deberes formales correspondientes, el sujeto pasivo tiene derecho a que se emita un acta de conformidad de acuerdo con el artículo
197 del Código Orgánico Tributario. Por supuesto, esa acta de conformidad, y así lo aclara el parágrafo único de esta disposición del artículo 197, no condiciona ni limita las facultades de la Administración Tributaria con respecto a los tributos, periodos o elementos de la base imponible que no hayan sido revisados previamente por la fiscalización tributaria, ¿no? Ya para concluir, diríamos pues otro derecho muy importante es el derecho a la corrección de datos erróneos que estén en datos o informaciones erróneas que estén en poder de la administración tributaria. La labor de recolección de información que realizan las distintas administraciones tributarias no se limita simplemente a la copia de documentos y a su archivo. El proceso de registro de información obtenida de los contribuyentes, los responsables y los terceros, es un proceso muy complejo realmente y supone la transcripción, el análisis y la interpretación de una gran cantidad de datos, ¿no? Y entonces en ese complicado proceso pueden producir, si de hecho se producen errores materiales de cálculo o incluso de fondo, que pueden tener consecuencias gravosas para los contribuyentes o los responsables según el caso, ¿no? Entonces, a los fines de los derechos previstos en el artículo 28 de la Constitución, es absolutamente intrascendente si estos errores cometidos en el registro de la información provienen del dolo, de la intención dañosa o simplemente de la culpa o de una conducta excusable de quien ha recolectado o registrado la información. Lo relevante es que existe un error que el contribuyente tiene derecho a que sea rectificado para evitar las consecuencias adversas que el mismo puede tener en cuanto a los derechos e intereses del contribuyente, el responsable o el tercero. Bueno, hasta aquí esta sesión de hoy. Con esto hemos completado el ciclo de la fiscalización. Analizamos la fiscalización desde la perspectiva de las potestades y competencias que tiene la administración tributaria en la fiscalización tributaria, y ahora acabamos de analizar los derechos y garantías de los contribuyentes que limitan el ejercicio de esas potestades y competencias. Ahora vienen otras sesiones que, como dije, se van a ir desarrollando más o menos con la estructura que tenía aquel libro que publicamos hace 22 años de la defensa del contribuyente frente a la administración tributaria. Como siempre, voy a consignar en la página, en el canal de YouTube, y junto al video, en la descripción del video, la bibliografía consultada, haciendo énfasis en la bibliografía que está disponible digitalmente, porque en estos tiempos pues muchas personas no pueden acceder a otro tipo de información en bibliotecas, etcétera, etcétera, ni siquiera en sus oficinas. Entonces me referiré a la información que está disponible digital. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.